Viernes, 22 de noviembre de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9575. Tipo, jurisprudencia. Registro de prestadores de servicios financieros. La cláusula 37ª, fracción, de las disposiciones de carácter general que lo regulan, no viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Hechos: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, canceló el registro de una sociedad financiera de objeto múltiple, SOFOM, por omitir validar su información corporativa por más de 2 trimestres consecutivos ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. La decisión se tomó con fundamento en la cláusula referida publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014. La SOFOM demandó la nulidad de la cancelación del registro y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. En amparo directo, la actora argumentó que dicha cláusula viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, porque cede las obligaciones previstas en el artículo 87 IK, tercer párrafo, inciso A, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la cláusula 37ª, fracción, de las disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros no viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Justificación. Los artículos 46 y 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros facultan a la Conducef para emitir las disposiciones a las que se sujetará el registro de prestadores de servicios financieros y para solicitar a las instituciones financieras la información necesaria para establecer y mantener actualizado el citado registro. Si la Conducef, al emitir dichas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014 y vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, consideró que para mantener actualizado el registro no solo era necesario que las instituciones hicieran saber las modificaciones en su organización corporativa, sino que debían corroborar cada trimestre la vigencia de los datos contenidos en el sistema. Dicha actuación fue realizada dentro de la facultad que el propio legislador federal le otorgó. Máxime que el artículo 87 IK, tercer párrafo, inciso A, aludido prevé, como motivo de cancelación del registro de la SOFOM, que no mantengan actualizada su información en forma reiterada, conforme a lo ordenado en las disposiciones que emita la Conducef. Esto corrobora que se facultó a la citada autoridad para detallar la forma en que las instituciones debían mantener actualizada su información en el sistema, ya fuera validándola, corrigiéndola, modificándola o realizando las actuaciones que consideraran necesarias para tal efecto. Que el artículo 87 IK solo haga referencia a la obligación de la SOFOM de mantener actualizada la información, sin precisar que también deben validarla, es insuficiente para considerar lo contrario. La obligación de mantener actualizada la información alcanza a la referida en la cláusula impugnada en lo atinente a no solo mantenerla actualizada, sino validarla, ya que ambas están dirigidas a garantizar que la información consultada por el público esté vigente. Segunda sala. 2 de 10. Registro digital, 202-9580. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidades administrativas. El derecho a una defensa adecuada no es aplicable al procedimiento relativo en idéntico grado que en la materia penal. Hechos: se concedió el amparo a una jueza penal contra la resolución que la inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 1 año. En la sentencia de amparo se determinó que el procedimiento relativo se sustanció sin requerirle que nombrara defensor especialista en la materia o, en su caso, se le designara uno de oficio. Y con ello se violó su derecho a una defensa adecuada, artículo 20, apartado B, fracción 8, de la Constitución Federal. En el recurso de revisión la autoridad responsable argumentó que desde que la quejosa fue emplazada al procedimiento se le hizo saber que tenía derecho de defenderse personalmente o de ser asistida por un defensor perito en la materia, y que de no contar con uno se le designaría de oficio,
que la juzgadora se acogió tácitamente a la primera hipótesis y que, además, no necesariamente debió ser asistida por un profesional en derecho. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho a una defensa adecuada no es aplicable a los procedimientos de responsabilidades administrativas en idéntico grado que en la materia penal. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho administrativo sancionador es una manifestación del poder punitivo del Estado, y que para la construcción de sus principios rectores es válido acudir a los aplicables en materia penal. También ha señalado que ello debe realizarse de manera prudente, haciendo los ajustes necesarios para lograr su compatibilidad con el procedimiento específico de que se trate. La exigencia de una defensa técnica real y efectiva prevista para el proceso penal no puede trasladarse al procedimiento de responsabilidades administrativas, a pesar de que sea un procedimiento sancionador, pues el primero no se corresponde con las características del segundo, ya que en el proceso penal las personas investigadas por la posible comisión de alguna conducta delictiva pueden estar privadas de la libertad, por lo que requieren obligatoriamente de asesoría técnica ante su potencial situación de cautiverio. A diferencia de lo anterior, los valores jurídicos que el presunto responsable en un procedimiento administrativo sancionador defiende no tienen el impacto de los involucrados en el proceso penal, porque las sanciones previstas no involucran la pérdida de la libertad. Por lo tanto, la defensa técnica, al grado previsto para la materia penal, no es imprescindible en procedimientos de responsabilidades administrativas. Segunda sala. 3 de 10. Registro digital, 202-9549. Tipo, jurisprudencia. Bloqueo financiero de personas. La expresión petición expresa se refiere a la solicitud presentada por una autoridad extranjera en la que requiere de forma manifiesta la implementación de esa medida. Hechos. Los órganos colegiados contendientes se pronunciaron en relación con el alcance que se debe otorgar a la expresión solicitud expresa a la que supuestamente hace referencia la jurisprudencia 2A/J. 46/2018, décima, a fin de decretar el bloqueo de sujetos investigados. Así, uno de ellos sostuvo que esa petición debe ser considerada en un contexto de asistencia jurídica y de cooperación internacional. De ahí que cualquier solicitud en ese sentido involucra la realización de todos aquellos actos tendientes al éxito de la investigación entre los que se incluye el referido bloqueo. Mientras que el otro resolvió que la petición expresa debe ser clara, contundente e indubitable y no una mera posibilidad de realizar el bloqueo respectivo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión petición expresa, que justifica válidamente el despliegue de las facultades de bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se refiere a la solicitud presentada por una autoridad extranjera en la que requiere de forma manifiesta la implementación del bloqueo financiero de personas. Justificación. La expresión petición expresa no implica la exigencia de un formulismo especial para plantear la solicitud, sino que se refiere a la solicitud presentada por una autoridad extranjera en la que requiere de forma manifiesta la implementación del bloqueo financiero de personas. Ello es así, toda vez que, así como la obligación de implementar ese tipo de medida, bloqueo, debe encontrarse establecida de manera expresa en un tratado internacional, pues ello es lo que permite plantear la asistencia respectiva en razón de un compromiso mutuo. De igual forma, la solicitud debe contener de manera indubitable las acciones o medidas que el Estado requirente desea que efectúe el Estado requerido. En tales condiciones, en relación con el supuesto excepcional establecido en la jurisprudencia 2A/J, 46/2018, décima, para que se justifique válidamente el despliegue de las facultades de bloqueo financiero de personas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la solicitud presentada por una autoridad extranjera debe contener, de manera manifiesta, la petición de que se efectúe esa medida, pues tal aspecto es necesario para brindar seguridad jurídica del motivo que genera su implementación por parte de esa autoridad administrativa. Segunda sala. 4 de 10. Registro digital, 202-9585. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo indirecto.
No procede respecto de la aplicación de la fracción B de la regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Que obliga a las personas que almacenen petrolíferos para usos propios o instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, a llevar controles volumétricos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión contra la regla mencionada. Mientras que uno determinó que no procedía a realizar la ponderación entre el derecho que aduce la quejosa frente a la afectación al orden público y al interés social. Y que en el caso no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo, el otro decidió que, en atención a la apariencia del buen derecho, procedía a un análisis de ponderación entre la afectación del interés social y el orden público, frente a la circunstancia de que la norma reclamada contraviene el principio de subordinación jerárquica, al imponer obligaciones adicionales a las que contempla el Código Fiscal de la Federación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no procede la suspensión respecto de la fracción B de la regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Porque se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Justificación. La regla citada tiene como finalidad regular la actividad de las personas físicas o morales que almacenen petrolíferos para usos propios, o que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, quienes deben contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos para los efectos del artículo 28. Fracción I, apartado B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Debido a que esos controles tienen como fin evitar la realización de ilícitos e incorporar elementos a la contabilidad de los contribuyentes, no procede la medida cautelar. Porque la sociedad está interesada en que prevalezcan los beneficios que se obtienen con esa disposición, esto es, tanto cumplir con los requisitos fiscales, como contribuir al combate del mercado ilícito en ese sector. Segunda sala. 5 de 10. Registro digital, 202-9565. Tipo, aislada. Presunción de transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales. El artículo 69 b bis del Código Fiscal de la Federación no viola el principio de irretroactividad de la ley. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra el precepto al considerar que desconoce el derecho adquirido para amortizar pérdidas fiscales. En tanto establece la posibilidad de que la autoridad hacendaria presuma que la transmisión de dichas pérdidas es indebida bajo determinados supuestos. El juzgado de distrito negó el amparo, se interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito remitió el asunto a la Suprema Corte para que realizara el análisis de constitucionalidad. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 69 b bis del Código Fiscal de la Federación no viola el principio de irretroactividad de la ley. Justificación. El artículo no prohíbe a las personas contribuyentes amortizar sus pérdidas fiscales, pues solo busca combatir su indebida transmisión, la que ocurre sin una razón de negocio u operativa, y con el único propósito de obtener una ventaja fiscal. La norma no se encamina a afectar o modificar situaciones previas a su entrada en vigor, pues solo establece un procedimiento que permite a la autoridad hacendaria presumir la indebida transmisión de pérdidas fiscales pendientes de disminuir, con ello, en su caso, la improcedencia de su amortización en ejercicios posteriores para quien bajo esas circunstancias las recibió. Si bien el derecho a disminuir dichas pérdidas pudo generarse antes de la entrada en vigor de la norma, ello no significa que el procedimiento contenido en el artículo 69 b bis del Código Fiscal de la Federación incida o tenga efectos hacia el pasado, porque solo se establece la facultad de la autoridad para presumir que se transmite indebidamente ese derecho a otra persona. Y esa presunción opera respecto de acontecimientos ocurridos a partir del inicio de su vigencia. Segunda sala. 6 de 10. Registro digital, 202-9564. Tipo, aislada. Personas juzgadoras de primera instancia interinas del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gozan de estabilidad e independencia judicial durante su encargo, cuando su nombramiento se les otorgó por la puntuación obtenida en el curso de habilitación para integrar la plantilla laboral.
Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el oficio mediante el cual se dieron por terminados los efectos de su nombramiento como juez laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, otorgado por el Consejo de la Judicatura Local, por su puntuación en el curso de habilitación para integrar la plantilla laboral en las categorías de juez, A, secretario, A, instructor, secretario, A, auxiliar de audiencia, secretario, A, de estudio y cuenta y actuario, A, de los juzgados en materia laboral. En la revisión interpuesta contra la sentencia que concedió el amparo, la autoridad responsable argumentó que dicho nombramiento era interino, por lo que el referido consejo contaba con la atribución de remover libremente de su encargo a la quejosa. Máxime que el curso no debió considerarse como un concurso de oposición previsto en el artículo 58 bis de la Constitución Política del Estado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas juzgadoras de primera instancia interinas del Poder Judicial Local gozan de estabilidad e independencia judicial durante su encargo, cuando su nombramiento se les otorgó por la puntuación obtenida en el referido curso de habilitación para integrar la plantilla laboral. Justificación. El citado curso tuvo las características de un concurso de oposición, por las siguientes similitudes. 1. Se exigieron los requisitos que para ocupar el cargo de juez, A, exigen tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica del Poder Judicial locales. 2. Se estableció con precisión el número de plazas disponibles para acceder a ese cargo. 3. Se integraron diversas etapas de evaluación teórica, práctica y de criterios generales para arribar a una calificación global. Y 4. Se realizó una evaluación global de la totalidad de participantes, lo que implícitamente hace ver una competencia entre los aspirantes, para publicar la lista con las mejores puntuaciones. De lo que deriva que se cumple con las características de un concurso de oposición, por ende, el nombramiento que al efecto se otorgue se equipara a uno definitivo, por lo que se debe respetar la estabilidad e independencia judicial de la persona juzgadora y no removerla, salvo en los supuestos legalmente previstos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 202-9571. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. Procede contra la sentencia de nulidad que interpreta el artículo 16, apartado A, fracción 3, primer y cuarto párrafos, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63, fracción 3, inciso A, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Mientras que uno consideró que la declaración de nulidad de una resolución denegatoria de devolución de saldo a favor por el concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, por gastos de gasolina y diésel, efectuados por sociedades rurales que se dediquen a la actividad agropecuaria o silvícola, a partir de una interpretación del artículo 16, apartado A, fracción 3, primer y cuarto párrafos, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 actualiza dicho supuesto. El otro consideró lo contrario, al estimar que la norma interpretada no es de naturaleza fiscal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el recurso de revisión fiscal contra la sentencia que declara la nulidad de la resolución impugnada a partir de una interpretación del artículo 16, apartado A, fracción 3, primer y cuarto párrafos, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021. Justificación. Para cumplir el requisito de procedencia del recurso de revisión fiscal previsto en el inciso A, de la fracción 3 del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, basta con que la sentencia que se impugne declare la nulidad de la resolución impugnada, con base en una interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. Al utilizar un método de interpretación ya sea gramatical, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico, y que dicha interpretación resuelva sobre el fondo de lo decidido en sede administrativa. Cuando la Sala Regional interpreta el mencionado artículo 16 para declarar la nulidad de la resolución impugnada, se satisface el aludido requisito de procedencia, sin que deba atenderse a la naturaleza del contenido de la ley o reglamento interpretado.
Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 10. Registro Digital, 202-9572. Tipo, jurisprudencia. Recursos de revisión fiscal y de revisión previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al ser autónomos y diferentes entre sí, no existe antinomia entre los plazos para su interposición. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la oportunidad para interponer el recurso de revisión contra una resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos. A la luz de los artículos 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Mientras uno consideró que estos regulan medios de impugnación diversos, el otro, de manera implícita, estimó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que al ser los recursos de revisión fiscal y el previsto en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas diferentes y autónomos entre sí, no existe antinomia entre los plazos para su interposición. Justificación. Del análisis legislativo, doctrinario y jurisprudencial de los medios de impugnación referidos deriva que son distintos entre sí y se rigen por reglas diversas. La revisión fiscal, establecida en el artículo 63, fracción 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es un medio de impugnación de las sentencias de nulidad dictadas dentro del juicio contencioso administrativo federal por virtud del cual se someten a control de legalidad y a control difuso de constitucionalidad, de ser el caso, las resoluciones definitivas que traducen la voluntad final de la Administración en numerosas materias, entre ellas, la de responsabilidades de las personas servidoras públicas, ahora limitada a los supuestos relacionados con faltas no graves. La revisión prevista en esa ley general se concibe en un nuevo ámbito competencial asignado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no juzga la legalidad de las resoluciones de las autoridades administrativas, sino que actúa en la fase final del procedimiento de responsabilidades como decisor de los asuntos relacionados con faltas administrativas graves. De ello se deduce que son medios de impugnación diferentes y autónomos entre sí, por lo que no existe antinomia entre los plazos para su interposición, pues el de la revisión fiscal es de 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva y el del recurso de revisión de la Ley General es de 10. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 10. Registro Digital, 202-9579. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad patrimonial del Estado. Indemnización en caso de muerte cuando existan múltiples reclamantes. Interpretación del artículo 14, fracción 3, de la Ley Federal de la materia. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cómo debe otorgarse la aludida indemnización. Mientras que uno consideró que debía determinarse una cantidad única que debe dividirse entre los reclamantes, el otro estimó que esa cantidad debe otorgarse individualmente a cada uno de ellos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la hipótesis prevista en el artículo 14, fracción 3, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en relación con los diversos 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal el cual, según la interpretación conforme del Alto Tribunal, solo debe ser aplicado como regla de excepción y parámetro objetivo, para casos de difícil determinación de cuantía, 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo. Debe interpretarse en el sentido de que la cantidad resultante de esa mecánica constituye un parámetro objetivo de pago que el juzgador debe atender de acuerdo con la afectación sufrida por cada uno de los sucesores. Justificación. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas primera, CIC 2/2014, décima, y segunda, LI/2015, décima, establecieron que la indemnización de los daños causados por el actuar administrativo irregular debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
y que tienen como principio fundamental la reparación integral del daño. Asimismo, la primera sala, al resolver los amparos directos en revisión 593/2015 y 2558/2021, determinó que el artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal, debe aplicarse como regla de excepción y parámetro objetivo para casos de difícil determinación en la cuantía de la indemnización en caso de muerte. Del estudio jurisprudencial respecto de la indemnización en casos de responsabilidad patrimonial del Estado y de la interpretación de la fracción 3, del artículo 14 aludido, deriva que esa indemnización comprende el daño material o patrimonial causado a los herederos o familiares de la persona que falleció con motivo del actuar irregular del Estado, mismo que atiende a la disminución del patrimonio que resienten sin haber sido directamente afectados en su integridad o en sus cosas. En ese sentido, la cantidad resultante de la aplicación de la mecánica prevista en los artículos 14, fracción 3, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal, 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, constituye un parámetro objetivo de pago que el juzgador debe atender de acuerdo con la afectación sufrida por cada uno de los sucesores. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro Digital, 202-9588. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Por regla general, es improcedente concederla contra la regla 2.6.1.2, fracción B, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, controles volumétricos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe concederse la suspensión provisional contra la regla 2.6.1.2, fracción B, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, que obliga a las personas físicas o morales que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, a llevar controles volumétricos. Mientras que uno decidió implícitamente que no estaba demostrada la apariencia del buen derecho, pues no era evidente ni manifiesta la transgresión hecha valer por la persona quejosa. Por lo cual no bastaba un análisis preliminar del caso para concluir en la existencia de ese presupuesto. El otro tuvo por demostrada la apariencia del buen derecho a partir de la comparación entre el artículo 28. Fracción y, apartado B, del Código Fiscal de la Federación y la regla mencionada y concedió la medida suspensional. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la citada regla. Para que no se considere a la persona quejosa como sujeto obligado a llevar controles volumétricos por contar con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo. Aunque sí podrá otorgarse la medida solo si hay indicios de que su cumplimiento podría causar a aquella una afectación de mayor entidad, lo que deberá analizarse caso por caso. Justificación. La obligación de llevar controles volumétricos prevista en el artículo 28, fracción, apartado B, del Código Fiscal de la Federación persigue dos fines. El combate del mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y de la evasión o elusión fiscal. A partir de la información disponible sobre el robo del gas natural, se advierte que la indicada regla persigue fines de orden público e interés social. Los solicitantes de la medida gozan de la apariencia del buen derecho. Porque basta la comparación de los textos de la ley y de la regla para constatar que su pretensión de que se violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica no es abiertamente desproporcionada o frívola, sino que es verosímil y previsible que su apreciación sobre la inconstitucionalidad de la regla pueda ser compartida por el órgano jurisdiccional. Al realizar la ponderación de la afectación del interés social y la contravención a disposiciones de orden público, se concluye que deben prevalecer sobre la apariencia del buen derecho. Porque es mayor el daño que sufriría la sociedad, de concederse la suspensión, que la afectación de las personas obligadas, salvo que se adviertan particularidades que demuestren lo contrario, lo que deberá analizarse caso por caso. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.